Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Hay riesgos de racionamiento masivo. La Contraloría General de la República alertó hoy por un posible corte del servicio a 10 millones de personas en el Caribe, Chocó y Nariño. En minutos les contaremos cuáles son las razones que ve el ente de control fiscal y qué dicen los gremios de este sector. Posiciones encontradas por el aumento de la CPM, mientras representantes del gremio dicen que antes del alza el precio era el justo. El ministro de Hacienda no da el brazo a torcer por los bloqueos y dice que el incremento no tiene reversa. Ciudades inundadas de motocicletas. La venta de motos subió más del 31% en agosto, revela el más reciente reporte. Averiguamos las razones por las que la gente está prefiriendo movilizarse en este tipo de vehículos. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un tema preocupante y sobre el cual hoy la Contraloría General encendió las alarmas. Se trata de un posible racionamiento eléctrico en una vasta zona del país. Y para entender qué es lo que está ocurriendo, saludo al doctor Camilo Mansur. Él es el presidente de Asocodis, el gremio que agrupa a las empresas distribuidoras de la electricidad en todo el país. Doctor Mansur, buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. Muy buenas noches, Henry, para ti y por supuesto para todos los que nos están viendo en estos momentos. Doctor Camilo, pues la Contraloría General hoy puso la llaga sobre un tema que de pronto muchos querían esquivar y es la eventualidad, la posibilidad de que pudiera producirse un racionamiento eléctrico en el país. Y mire usted, la Contraloría General dice que de darse podrían verse afectados 10 millones de personas en diferentes zonas. ¿Usted cómo ve esta posibilidad? ¿Cree que efectivamente podría haber un apagón, quizás no operativo, sino como dicen algunos, apagón financiero? A ver, Henry, la dificultad que tenemos hoy las empresas comercializadoras es un problema financiero, es un problema de liquidez que viene de tiempo atrás. Y entendemos pues que la alerta que ha expresado la Contraloría General de la República se refiere básicamente a los déficits existentes en las empresas desde el punto de vista financiero y principalmente por el tema de subsidios. A corte 31 de agosto, a las empresas comercializadoras afiliadas en Asocodis, el gobierno les adeuda una suma cercana a 1.3 billones de pesos, lo cual es preocupante, más aún cuando en el presupuesto general de la Nación del 2024 no están los recursos apropiados para hacer la totalidad de los subsidios requeridos para los estratos 1, 2 y 3, como tampoco están los recursos en el proyecto de ley presentado ante el Congreso sobre el presupuesto general de la Nación para el año 2025. Yo creo que es conveniente, Henry, recordar a la ciudadanía que los usuarios de estrato 1, 2 y 3 reciben subsidios cercanos entre un 60, 50 y 15% del consumo de subsistencia. Nosotros, como comercializadores, siempre hemos financiado los subsidios, luego el gobierno nos paga, pero hay que entender que tenemos otro tipo de deudas, como el tema del saldo de la opción tarifaria, que no nos permite seguir financiando estos recursos, y por eso hacemos un llamado urgente al gobierno nacional para que apropie y pague los recursos de subsidios y no tener ningún tipo de dificultad con los usuarios como la prestación del servicio, porque la disyuntiva, Henry, es la siguiente: otorgamos los subsidios y si otorgamos los subsidios nos veríamos en una situación que no tendríamos los recursos para poder honrar nuestros compromisos con el pago de la energía que compramos, con el pago a nuestros proveedores, con el pago a todos nuestros trabajadores. Entonces, de manera pues que el tema es preocupante. La alerta que hace el gobierno, la Contraloría General de la República, la compartimos. Es un tema pues de liquidez, no de un apagón, como tú habías manifestado, pero que sí podría generar unas grandes dificultades en toda la cadena de prestación del servicio si no se disponen de todos los recursos para poder honrar nuestros compromisos con los demás proveedores. Ese tema de los subsidios en el servicio de energía eléctrica tiene una paradoja detrás, doctor Mansur, usted me dirá si es así, y es que el gobierno nacional quiere ayudarle a que en el servicio las tarifas bajen para beneficiar a los estratos más bajos, pero no presupuestar adecuadamente el dinero para los subsidios, termina, como usted lo advierte, afectando a las familias justamente de estratos 1, 2 y 3. Ahí está la paradoja, ¿no? Es correcto, y lo pongo en este contexto, Henry.
Vamos a suponer una familia de estrato 1 que le llegue la factura en 100.000 pesos. Ese usuario de estrato 1 hoy tiene un subsidio cercano al 60%. O sea que él pagaría solamente 40.000 pesos si la factura es de 100.000. Si no se disponen de los recursos para subsidios, ya no pagaría 40.000 pesos, Henry, sino 100.000 pesos. El incremento sería significativo y no es porque se incrementen las tarifas, sino por efectos de que no habría el subsidio. Reitero, los usuarios son nuestra razón de ser y siempre las empresas han financiado los subsidios, pero evidentemente en esta situación de problemas de liquidez que tenemos, hacemos un llamado respetuoso al gobierno para que apropie y pague los recursos, porque la situación es bastante preocupante, Henry. El tema de subsidios representa una suma cercana a 300.000 millones de pesos mensuales. Y de hecho, si no se apropian los recursos entre el 2024 y 2025, como se está viendo hoy en el proyecto de ley, el déficit sería cercano a 2 billones de pesos, lo que representaría casi 6 meses y medio sin subsidio para todos los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, que son los usuarios más vulnerables del país. Pero la Contraloría General hace en su advertencia una especificación y es que los 10 millones de usuarios que eventualmente se podrían ver afectados están concentrados sobre todo en el Caribe, Chocó, Nariño y en el departamento de Bichada. ¿Por qué en estas zonas se vería la afectación y no en otras si finalmente son todos los usuarios de todos los departamentos, siempre y cuando sean de estratos 1, 2 y 3, que se verían afectados por los subsidios? Muy buena pregunta, Henry. La verdad, de los departamentos, como los estimó la Contraloría, no tenemos información, pero sí vale la pena mencionar que esto representa para todo el país. Y el 40% de los subsidios, del déficit de subsidio en el país, se genera en la región Caribe. Por supuesto, esto es más preocupante en esos mercados de la región Caribe y en aquellos departamentos donde la mayor población o los usuarios de estratos 1, 2 y 3 tienen una mayor participación, como probablemente lo ha manifestado la Contraloría en los departamentos que tú has mencionado. Pero sin duda la afectación es en todo el país para los usuarios de estratos 1, 2 y 3. Y reitero, el 40% de estos recursos se dirigirían a la región Caribe, donde están básicamente la mayor parte de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3. Usted mencionaba ahora, doctor Mansur, que los subsidios no es el único problema financiero que tienen las empresas. Hay otros problemas. La Contraloría General estima que las deudas del gobierno nacional con las empresas del sector ascienden más o menos a unos 7 billones de pesos. ¿Qué otras deudas, digamos, están pendientes aquí del gobierno nacional con las empresas del sector eléctrico? Yo quiero hacer referencia a que la deuda más importante, Henry, es lo que se ha llamado, lo que se ha denominado la opción tarifaria. La opción tarifaria es un instrumento que se ha utilizado para efectos de evitar impactos bruscos a la ciudadanía. Y recordemos pues que el gobierno, el presidente Petro, el pasado mes de mayo, creo que específicamente el 7 de mayo, se comprometió a que la nación asumiría la deuda de la opción tarifaria de todos los usuarios y posteriormente se mencionó que asumirían 2.7 billones de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3. Lamentablemente a la fecha no hemos observado pues que esta situación se dé. Eso se requiere un proyecto de ley en el Congreso de la República. Hemos planteado que sea un solo artículo que se determine en un proyecto que le envíen con mensaje de urgencia al Congreso para poder materializar este tema. Si eso se da, para ponerlo en contexto, Henry, las disminuciones para los usuarios serían significativas y estarían hasta el 23%, por ejemplo, en la región Caribe, disminuciones con el tema de la opción tarifaria. Sin embargo, cada día que pase sin que se resuelva esa promesa dada por el señor presidente Petro, por supuesto que eso va en contra de los usuarios. Y ahí es importante un llamado también de urgencia al gobierno para que tramite ese proyecto de ley y los recursos puedan destinarse a la mayor brevedad para aliviar las tarifas a todos los usuarios, reitero, en todo el país. Una última pregunta, doctor Mansur. En el entretanto y mientras se tramita esa norma, la Comisión Reguladora de Energía y Gas expidió este fin de semana una resolución que permitiría, digamos, renegociar de alguna manera los contratos entre las empresas generadoras y las distribuidoras, con el ánimo, digamos, de rebajar un poco el costo de las tarifas en algunas zonas. ¿Usted le ve viabilidad a esa norma o cree que es muy difícil a estas alturas renegociar contratos con las empresas generadoras? Esa es una propuesta, por supuesto, que es voluntaria.
entre las dos partes. Hay que esperar pues el plazo que se ha otorgado en esa resolución para ver qué impacto genera. Nosotros sí lo que podemos mencionar que el mejor y mayor impacto que pueden tener los ciudadanos con relación al mejor alivio en las tarifas es con relación a la opción tarifaria. Ese sí sería un beneficio inmediato que evidentemente, como lo expresaba con anterioridad Henry, puede llegar hasta un 23% en algunos departamentos de la región Caribe. En otras regiones las reducciones tarifarias podrían ser menores, pero son bien importantes y mucho más significativas que el que has mencionado pues, con relación a los contratos entre generadores y comercializadores. Bueno, pues ojalá entonces el gobierno nacional acelere las medidas que tengan que tomarse para no solamente lograr esa rebaja que usted menciona, sino también conjurar esa amenaza que ya está viendo la Contraloría General y que ha dicho hay posibilidades de un racionamiento masivo. Doctor Mansur, gracias por estar en Signo Pesos, muy amable. No, Henry, para ti y por supuesto para todos los que nos están viendo, una feliz noche. Gracias, doctor Mansur. Él es el presidente y vocero de las empresas distribuidoras. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo va la venta de vehículos nuevos en nuestro país. Víctor Grosso nos tiene las cifras más recientes sobre este tema. Ya nos vemos. Gracias por continuar en Signo Pesos y a esta hora llega Víctor Grosso con otras noticias claves de hoy. El tema para esta noche, don Víctor, sobre vehículos. Sí, don Henry, buenas noches televidentes, un feliz arranque de semana. Tenemos el balance de las ventas de vehículos nuevos con corte al mes de agosto, eso lo conocimos durante el fin de semana, pero cuando empezamos a mirar los datos encontramos que se está presentando un fenómeno muy importante en Colombia con los vehículos que son considerados más amigables, más limpios con el medio ambiente. Me refiero a los vehículos eléctricos y también el boom que hay en este momento sobre los vehículos híbridos en Colombia. Pero empecemos con todo el mercado. Mire, en agosto los colombianos compraron cerca de 16.500 vehículos nuevos y la cifra representa un crecimiento del 11,5%. Aquí hay un, fenómeno macroeconómico interesante porque empiezan a recuperarse otra vez las ventas de los vehículos nuevos. Voy a pasar a esta gráfica porque quiero hacer énfasis en esto. Mire, estas barritas de color verde más oscuro me muestran la evolución este año y la cifra de agosto se convierte, tiene la barrita más alta por una unidad, se convierte hasta el momento en el mes en el que más los colombianos han comprado vehículos nuevos durante este 2024, y aquí vemos pues ese efecto reactivación. Ahora sí le voy a mostrar cómo va el mercado de los eléctricos y de los híbridos. Estas son las ventas totales durante el 2024. Enero-agosto, cerca de 118.000 unidades hemos comprado los colombianos, un poquitico más, y digamos que es casi que el mismo registro del año anterior. De esos vehículos, 3.842 unidades son eléctricos, con un fuerte crecimiento, Henry, mire, del 81%, y 24.296 unidades hasta agosto han sido vehículos híbridos, creciendo un 42%. ¿Pero por qué digo que esto es un fenómeno, Henry? Porque el 20% del mercado del nuevo ya es híbrido. Es decir, en Colombia, 1 de cada 5 vehículos que se están vendiendo son híbridos, en parte por políticas como que esos vehículos pues no tienen, están eximidos de políticas como el pico y placa en las principales ciudades del país. Así que hay un boom, un fenómeno, y lo queríamos destacar en la jornada. Claro que sí, los híbridos, para aclarar, es los que comparten, digamos, sí, dos sistemas diferentes de... Que tienen las dos baterías. Exactamente. Entonces, en algún momento funcionan como eléctricos, pero después tienen que recargarse esas baterías y cambian a modalidad combustión. Muy bien, perfecto, don Víctor, muchas gracias. Interesante el tema. Y le tengo otro informe también que complementa lo que usted acaba de contar, y es cómo va el mercado de las motocicletas también nuevas en la comercialización en Colombia. Pues mire usted, don Víctor, las ciudades colombianas cada vez están más inundadas de motocicletas, eso lo vemos en el día a día. Solo en el mes de agosto la venta de motos nuevas subió más del 31% frente al mismo mes del año pasado. Averiguamos las razones por las que la gente prefiere este medio de transporte. A pesar de que muchos colombianos se quejan de que en las calles no cabe una motocicleta más, la venta de estos vehículos de 2 ruedas parece imparable. De acuerdo con el informe de la ANDI y FENALCO, solo en agosto de 2024 se vendieron 73.759 motocicletas nuevas, lo que significa un incremento de 31,57% frente al mismo mes del año pasado. Y en el año corrido, el acumulado es sorprendente. Durante los primeros 8 meses del año se han matriculado 515.000 motocicletas con un crecimiento acumulado
del 14% en el total de registros nacionales de motocicleta. Vemos con mucho optimismo este crecimiento. Las razones de quienes prefieren la motocicleta son variadas. Bueno, uno de los argumentos principales es el tema de la movilidad. La ciudad mantiene muy congestionada y evidentemente lo que estamos viviendo hoy en día, que es el tema de la inseguridad. El ciudadano se siente más seguro en su propio vehículo. Pues no me sirve andar en transporte público porque él se demora, es congestionado, entonces la moto me permite llegar a cualquier lugar pues mucho más rápido. Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca continúan liderando la mayor cantidad de motocicletas vendidas en Colombia, con un 45,01% del total. Algunas de las preocupaciones de las autoridades es la alta accidentalidad, ya que en más del 40% de los accidentes está involucrada una moto. A esto se suma la evasión del SOAT. De acuerdo con el RUNT, de las 12 millones de motocicletas que circulan en el país, 7,3 millones están incumpliendo con este requisito clave. Y en otras noticias, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, defendió hoy las razones del gobierno para ordenar el primer incremento al precio de la CPM, el cual fue de 1.904 pesos y comenzó a regir el sábado anterior. Bonilla rechazó los señalamientos de algunos transportadores que han asegurado que el ministro los traicionó porque suspendió los diálogos y ordenó unilateralmente esta alza. Lo que es totalmente cierto hasta ahora es que es insostenible seguir manteniendo congelado el precio de la CPM y que el gobierno asuma los costos de este subsidio que, tal como está calculado para este año, es más que lo que le vamos a pagar este año al Fondo Monetario Internacional en las 4 cuotas del crédito adquirido en el 2020. Y entre tanto, representantes del gremio transportador de carga como Colfecar sostuvieron que el precio que pagaban por el diésel hasta el pasado viernes era el justo. Sin embargo, ANIF justificó ese desmonte de los subsidios que comenzó el gobierno y sostiene que el alza de la CPM es una medida responsable. Para la presidenta de Colfecar, el diésel en Colombia se estaba pagando a precios justos, es decir, 9.000 pesos, y no por un subsidio. Esa fue su posición en las mesas de negociación con el gobierno. Porque un subsidio es cuando a uno le dan un descuento o un valor inferior a lo que cuesta realmente un producto. Y nosotros con el precio del diésel, como lo veníamos pagando, claramente no estábamos pagando por debajo de lo que necesita o de los costos de Ecopetrol. Simplemente estamos pagando por debajo de lo que estima Ecopetrol vender el producto a precio internacional, que es muy diferente. Dijo que los camioneros protestan no solo por el alza de la CPM, sino por los 2.5 billones de pesos en pérdidas que dejan los 472 bloqueos en las vías del país en lo corrido del año y la inseguridad. Y ahora con este nuevo incremento del 20%, de este primer incremento sobre el precio del diésel, que es un incremento del 20%, pues claramente ya los está llevando a un punto de angustia que los está obligando a tomar estas vías de hecho. Contrariamente a lo que sostiene Colfecar, ANIF dice que el diésel sí está subsidiado y que el alza es difícil, pero que es responsable. Lo que está claro es que en este momento el diésel en Colombia está por debajo del precio del mercado internacional. De facto está generando un subsidio, es un subsidio que no tiene sentido que esté de forma permanente. Nos parece que lo mejor es precisamente hacer una senda gradual de esos incrementos en la medida que la inflación pues ha venido cediendo y continúe en ese proceso gradual de corrección. Le pidió al gobierno, eso sí, resolver los problemas de inseguridad que hoy viven los camioneros. ¿Cómo formalizar el sector? ¿Cómo hacer que el sector sea más rentable? Porque está teniendo grandes pérdidas por el tema de seguridad. Yo creo que podríamos avanzar en la discusión de la CPM. La presidenta de Colfecar dijo que el incremento del 20% al diésel lo van a terminar pagando los colombianos más vulnerables. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Un informe de la compañía Bitso entrega cifras interesantes sobre el mercado de las criptomonedas en nuestro país. Vea esto, en el último año hubo un aumento de 18% en este segmento. Ya hay 8 millones de usuarios que compran y venden criptomonedas en Colombia. Esa cifra significa 17% de incremento anual frente al año pasado. Además, el 26% de inversionistas en estas criptos son mujeres. La criptomoneda más comprada en el país en el último año fue el USDC, que es una moneda estable con paridad 1 a 1 con el precio del dólar real.
Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.